Porque has confundido la acumulación de datos con el conocimiento y el conocimiento con la sabiduría. La humanidad ha desarrollado tecnología capaz de conectar al mundo entero, pero no ha aprendido a conectarse consigo misma. Cuanto más acceso tienes a respuestas instantáneas, menos tolerancia tienes para la duda, la reflexión y la contemplación. Platón advertía en la República sobre la ilusión del conocimiento superficial. En su alegoría de la caverna, los prisioneros ven sombras proyectadas en la pared y creen que son la realidad. Tu generación vive atrapada en una caverna digital, creyendo que las tendencias, las opiniones vacías y las trivialidades son la verdad. Pero no ven más que sombras. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. No conocimiento acumulado como un torrente sin control, sino el que se adquiere con esfuerzo, con humildad, con hambre de verdad. El problema no es la información, es la falta de sabiduría para discernir lo que importa de lo que no. ¿Cuántas veces has confundido lo vital con lo verdadero, lo popular con lo correcto? Llenas tu mente con datos que mañana olvidarás, pero no has alimentado tu espíritu con ideas que puedan transformar tu existencia. El acceso sin esfuerzo al conocimiento ha hecho que lo desprecies, y una mente que desprecia el conocimiento profundo es una mente fácil de manipular. ¿A qué? ¿A una existencia sin propósito? ¿A un ritmo que esclaviza tu alma y aturde tu razón? ¿A una sociedad que te exige consumir sin pensar, reaccionar sin reflexionar, existir sin cuestionar? Nietzsche advirtió sobre el peligro de esta mentalidad cuando habló del último hombre, el ser humano que ha renunciado a toda grandeza, que no busca nada más allá del placer inmediato, que se conforma con una vida fácil y sin propósito. ¿No ves cómo su profecía se cumple en tu generación? La valentía de pensar ha sido reemplazada por el miedo a ser ofendido, la capacidad de cuestionar ha sido sustituida por la obsesión por la aprobación ajena. El camino de los necios es recto ante sus propios ojos, pero el que escucha el consejo es sabio, Proverbios 12:15. Pero tu generación ha dejado de escuchar. No quieren consejo, quieren validación. No buscan la verdad, buscan comodidad. No soportan el peso de la incertidumbre, y por eso se refugian en dogmas prefabricados, en ideologías sin fundamento, en narrativas que refuerzan sus emociones en lugar de desafiar sus ideas. La verdad ha dejado de ser un objetivo. Ahora es un obstáculo. Es incómoda, exige esfuerzo, demanda sacrificio. Y tu generación ha sido entrenada para rechazar todo lo que duela, todo lo que implique trabajo, todo lo que no les brinde gratificación instantánea. Les falta profundidad. La superficialidad es la enfermedad de vuestro tiempo. Os han convencido de que la velocidad es sinónimo de inteligencia, que la cantidad de información es igual a la comprensión, que la repetición de ideas populares es lo mismo que el pensamiento crítico. Pero la verdadera sabiduría no se encuentra en la cantidad de palabras que consumes, sino en la calidad de las preguntas que te atreves a hacer. Dostoyevsky lo escribió en Los Hermanos Karamazov: nada ha sido más insoportable para el hombre que la libertad. Y tu generación, en su terror a la verdadera libertad de pensamiento, ha optado por encadenarse voluntariamente a las narrativas impuestas. No queréis pensar, queréis que otros piensen por vosotros. No buscáis respuestas, buscáis distracción. Y en esa búsqueda os habéis convertido en esclavos de lo trivial. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. 2 Timoteo 4:3. Vivís en ese tiempo. Un tiempo en el que la ignorancia se disfraza de virtud, en el que la emoción se impone sobre la razón, en el que el eslogan reemplaza al argumento. Os falta el coraje de sumergiros en el abismo de la duda, de enfrentaros a las preguntas difíciles, de aceptar que la verdad no siempre es cómoda, que la realidad no se ajusta a vuestras preferencias. El dolor es el precio de la conciencia. No hay iluminación sin sufrimiento. Buda entendió esto cuando abandonó su vida de comodidades para buscar la verdad. Jesús pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su misión. Sócrates bebió la cicuta por no renunciar a su filosofía. ¿Por qué crees que sería diferente para ti? Vivís en una época en la que se os ha enseñado a huir del dolor a toda costa, pero el sufrimiento es el cincel que esculpe el alma.
Sin él, no hay crecimiento, no hay fortaleza, no hay verdadera transformación. La pregunta no es si es posible cambiar. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio. Porque despertar significa perder la comodidad de la ignorancia. Significa cuestionar todo lo que dabas por cierto. Significa renunciar a las mentiras que te hacen sentir seguro. La verdad nunca ha sido popular. Jesús fue crucificado por proclamarla. Sócrates fue ejecutado por enseñarla. Giordano Bruno fue quemado por defenderla. ¿Y qué importa? El mundo siempre ha despreciado a los que se atreven a pensar por sí mismos. Siempre ha castigado a los que desafían la ignorancia. Pero el valor de la verdad no se mide en su aceptación, sino en su capacidad para iluminar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. El camino es estrecho, pero la recompensa es infinita. ¿Prefieres seguir siendo un espectador del vacío o atreverte a ser más? La mayoría no lo encontrará, porque la mayoría no lo busca. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. Y, sin embargo, siempre habrá algunos que despierten. Pero el despertar no es un destino, sino un proceso. La mayoría de las personas no quieren pensar, no porque sean incapaces, sino porque han sido condicionadas para evitarlo. Desde niños, os han enseñado a obedecer sin cuestionar, a consumir sin reflexionar, a seguir la corriente sin desafiarla. En 1984, Orwell describió una sociedad donde el pensamiento independiente era un crimen. Hoy, el control no viene de un dictador visible, sino de una combinación de entretenimiento superficial, redes sociales y dogmas culturales que dictan lo que puedes o no pensar. En su obra Un Mundo Feliz, Aldous Huxley advertía que el peligro no era la opresión, sino el exceso de placer y distracción. Que la gente no necesitaría ser esclavizada si lograban convencerla de que la esclavitud era placentera. Y ahí estáis. Creyendo que sois libres porque podéis elegir qué ver en vuestras pantallas, sin daros cuenta de que las opciones ya han sido seleccionadas por otros. Convencidos de que sois críticos porque repetís ideas que os dieron listas para ser consumidas. Esclavizados por el miedo a ser diferentes, a ser juzgados, a pensar fuera del guión. La verdadera pregunta no es si el camino es difícil. Es si tú tienes el valor de buscarlo. Primero, debes aprender a estar solo. Tu generación ha olvidado el arte de la soledad. Vivís en un ruido constante, con pantallas, notificaciones y distracciones que os impiden mirar dentro de vosotros mismos. Pascal escribió, toda la desgracia del hombre proviene de una sola cosa, no saber quedarse tranquilo en su habitación. Y tenía razón. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin música, sin videos, sin redes sociales, solo contigo mismo? Segundo, debes aprender a cuestionarlo todo, incluso lo que crees que sabes. Sócrates enseñaba que la verdadera sabiduría comienza con la conciencia de la propia ignorancia, solo sé que no sé nada. Tu generación ha perdido la humildad intelectual. Os habéis convencido de que estáis en el lado correcto de la historia, que tenéis todas las respuestas, que quienes os contradicen están equivocados por definición. Pero, ¿cómo puedes crecer si crees que ya has llegado? Tercero, debes desarrollar el hábito del pensamiento profundo. Leer no es suficiente si solo consumes información sin analizarla. Hablar de filosofía no es útil si solo la usas para aparentar inteligencia y no para transformarte. Debes ir más allá del conocimiento teórico y aplicar lo que aprendes a tu propia vida. Porque el cambio comienza con uno. Mira la historia. Un solo hombre puede encender una revolución de pensamiento. Jesús cambió el mundo sin ejércitos. Sócrates cambió la filosofía sin escribir una sola palabra. Buda transformó millones de vidas simplemente enseñando. ¿Por qué crees que tú no puedes hacer la diferencia? La desesperanza es una excusa para la inacción.
Tu generación usa el pesimismo como justificación para la apatía. Nada cambiará, así que no haré nada. Pero el simple hecho de que estés aquí, cuestionando, buscando, significa que hay una posibilidad. Que no todo está perdido. Vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. Pero una luz no tiene que iluminar a todo el planeta para tener valor. Basta con encender una vela en la oscuridad para hacer la diferencia. La esperanza nunca desaparece, solo se oculta detrás del miedo. Tu generación está llena de miedo, miedo al fracaso, miedo a la incertidumbre, miedo a la verdad. Pero la esperanza solo es posible cuando se tiene el valor de enfrentar la realidad, no de huir de ella. Agustín de Hipona escribió, la esperanza tiene dos hijas preciosas, la ira y el coraje. La ira por las cosas como son, y el coraje para cambiarlas. Si sientes que algo está mal en el mundo, esa ira es un síntoma de que aún queda algo de verdad en ti. Y si tienes el coraje de cuestionar, entonces aún hay esperanza. Pero la esperanza no es pasiva. No es esperar a que algo cambie por sí solo. Es la acción de quienes se atreven a desafiar lo establecido. Dios no es un concepto obsoleto, como te han hecho creer. No es una superstición de tiempos antiguos. Es la verdad eterna que el hombre moderno ha tratado de olvidar. La negación de Dios no ha traído iluminación, sino desesperación. El hombre intentó reemplazarlo con ideologías, con ciencia, con tecnología, con hedonismo, pero ninguna de esas cosas ha llenado el vacío de su alma. Dostoyevsky lo dijo claramente en Los Hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. Y lo que vemos hoy es precisamente eso, un mundo donde todo se permite, donde no hay límites, donde la moral es relativa y el significado se ha disuelto en la nada. Pero el hombre no puede vivir así. Sin Dios, no hay propósito. Sin propósito, solo queda el nihilismo, el vacío, la desesperación. Tu generación está perdida porque ha olvidado a Dios. Y hasta que lo redescubra, seguirá atrapada en la misma oscuridad. Pero Dios no necesita que le busques. Él siempre ha estado ahí. No depende de tu creencia. Eres tú quien lo necesita, aunque aún no lo sepas. Si quieres entender más sobre esto, hay algo que debes ver. Mira el video Dios no te necesita en mi canal. Allí encontrarás respuestas que esta conversación solo ha comenzado a revelar. La búsqueda de la verdad no termina aquí. Apenas comienza. Tienes el valor de continuar.